Avance de Noticias Caracol. Buenos días. Nos despertamos con estas impresionantes imágenes en el obelisco de la Plaza de la República en Buenos Aires, donde miles de argentinos celebraron el épico paso de su equipo a la final de la Copa del Mundo, después de la remontada de 2 goles frente a 1 ante la selección de Inglaterra. Para los argentinos fue una victoria con un sabor a campeonato por la forma en que en los últimos minutos el equipo de Lionel Scaloni le dio la vuelta al marcador. Además fue un triunfo con muchos significados, pues en la cancha no solamente se estaba pensando en lo deportivo, también aparecieron entre los jugadores y los hinchas las históricas deudas políticas entre ambos países por el conflicto con las islas de las Malvinas. Sin duda un partido emocionante. Recordemos que la final del fútbol será el próximo domingo entre la selección de España y la selección de Argentina a las 2 de la tarde por el Gol Caracol. Por supuesto, usted va a poder seguir las emociones de este partido. Pero es momento de conectarnos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, porque no solamente las noticias son deportivas, también ocurrieron distintas noticias mientras la mayoría de nosotros estábamos descansando, don Eduard, no solamente en Bogotá, también en distintos municipios de Cundinamarca. Mi querido Nicolás, qué gusto saludarle a usted, señor, a todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias a los que trasnocharon con nosotros y gracias a los que madrugan a esta, su primera emisión. Muchas noticias en Bogotá, como siempre mucho frío, pero vamos a arrancar en unos minutos que ya le están preparando en una de las salas de edición la historia de 2 jóvenes dentro de un plantel educativo. Uno de ellos que se fue armado, llevaba un revólver en su bolso, pero les voy a contar qué fue lo que ocurrió con su compañera de clases y todo lo que pasó en el occidente de la ciudad. Tenemos detalles de los zorros de ayer. ¿Recuerda la denuncia que hicimos aquí en Noticias Caracol de los zorros que se estaban alimentando en la localidad de Usaquén? Pues les tengo los pormenores con lo que nos dice la Secretaría de Hábitat, porque ayer hicieron una visita en la tarde, estuvieron hasta la noche y les voy a contar detalle a detalle de lo que ocurre en la carrera séptima con calle 123. Y por último, una persecución de película. Se robaron otro carro en el centro de Bogotá, pero les voy a contar cómo terminaron ahí en las instalaciones afuera del Consejo de Bogotá. Así que en unos minutos los detalles, las historias y todo lo que ocurrió en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. 10 minutos, don Eduardo le va a preguntar su pronóstico, el marcador para la final del domingo del Mundial de Fútbol. Entiendo que usted va por Argentina, ayer lo noté muy feliz precisamente en el grupo que tenemos de Noticias Caracol. Ya regresamos nuevamente con usted, 5 de la mañana, 32 minutos. Hoy es 16 de julio del 2026, bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol en Minutos. Estaremos hablando de la puja en el Congreso de la República para elegir los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Hay que decir que esta elección será determinante para impulsar la agenda legislativa del presidente electo Abelardo de las Priella en su primer año de gobierno. También le recordamos que hoy vence el plazo para que miles de colombianos realicen el traslado de régimen pensional. Según los datos, hasta el momento van más de 158.000 personas que han hecho este cambio. Pero también tendremos el informe especial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre una polémica decisión de la Fiscal General de la Nación que reasignó un caso de terrorismo en Bogotá a un grupo de fiscales que están encargados de investigar las protestas sociales que se presentaron en los últimos años. Pero antes, vamos a conocer las noticias más importantes que están previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 16 de julio del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. Vence hoy el plazo para que miles de colombianos realicen el traslado de régimen pensional. La llamada oportunidad de traslado es una medida que permite cambiarse entre Colpensiones y los fondos privados o viceversa, siempre y cuando estén en régimen de transición. Hasta el momento, más de 158.000 personas han hecho el cambio. Lo más importante. El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó a Alexandra Falla Cerrate como nueva ministra designada de las TICs. También dio a conocer que en su gobierno, desde el próximo 7 de agosto, se restablecerán las relaciones diplomáticas con Israel y que se tendrá una embajada en Jerusalén. Los colombianos no necesitarían visa para ingresar a este país. Se sigue moviendo la solidaridad por el pueblo venezolano. Ayer fueron trasladadas desde Bogotá 18 toneladas de ayudas humanitarias entre alimentos, insumos, medicamentos y artículos de primera necesidad, liderados por la Fundación Juntos Se Puede, que ya ha logrado movilizar más de 1.000 toneladas de ayudas desde diferentes países. La carga fue trasladada con la colaboración de Aerocaribe Cargo, que la llevó hasta el aeropuerto de Caracas para luego ser entregada directamente a los damnificados.
lo que usted necesita saber. Foros El Espectador y Caracol Televisión realizarán hoy el foro Transformación Digital y Tecnología, claves para la innovación y la competitividad, de 8:30 a 12 del mediodía en el Gran Salón Salvio de la 93, un espacio que reunirá a líderes empresariales y expertos para analizar cómo la transformación digital y la inteligencia artificial están redefiniendo la competitividad de las organizaciones. Transmisión que podrá seguir a través de las plataformas digitales del Espectador y Noticias Caracol. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. A las 5 de la mañana, 35 minutos, es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país y como todos los días vamos a iniciar con el titular, el de la casa, el periódico El Espectador, que titula lo siguiente: Decime qué se siente. Argentina selló su pase a la final de la Copa del Mundo al vencer 2-1 a Inglaterra en un partido en el que volvió a demostrar que sabe cuándo resistir y cuándo atacar. El domingo disputará el título frente a España en un duelo entre campeones de América y Europa. Veamos qué trae el colombiano. Pelea por el Senado y la Cámara dejaría sin nada al Centro Democrático. La puja por las presidencias está que arde. El Centro Democrático parecía tener asegurada la Cámara con Daniel Briceño, pero tras movidas para buscar el Senado, se puede quedar sin ninguna. Veamos qué trae el tiempo. Los 5 nuevos pilares en la relación con los Estados Unidos. Fructífero balance en la gira del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y su delegación en la ciudad de Washington. Finalizamos con el Heraldo. Minmina insta a AIRE a pagar sus deudas con generadoras. Como tardía calificó ANDEC a la reacción del ministro Palma de reconocer el riesgo de apagón en el país. Es lo que titulan los principales periódicos en Colombia. Y a las 5 de la mañana, 37 minutos, es momento de saludar nuevamente a los televidentes que se suman con esta emisión de Noticias Caracol en esta primera emisión. Y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora. Ustedes van a ver a nuestros corresponsales con libreta y noticias en manos en distintas partes del país para contarnos qué es noticia a esta hora de la mañana. Margarita Ariza desde la ciudad de Barranquilla, en el occidente de la capital tenemos a Julián Ríos en Cartagena, Isaac Rivera en el occidente de la capital, Héctor Rojas en el centro de Bogotá, también muy cerca de Héctor tenemos a María Juliana Reyes en Cali, Paula Restrepo en Medellín, nuestro queridísimo compañero Alfonso Cárcamo en Barranquilla, tenemos a Andrés Felipe Carrillo desde el departamento del Atlántico, nuestro ojo de la noche, y en la sala de redacción de Noticias Caracol, como todos los días, nuestro querido ojo de la noche, Eduardo Porras, porque estuvo a lo largo de la noche y parte de la madrugada recorriendo las 20 localidades del país, también algunos municipios de Cundinamarca para traernos noticias fresquitas. Pero don Eduardo, empecemos hablando sobre el pronóstico del tiempo. Yo no sé, yo sentí mucho frío esta madrugada, la temperatura es mínima de 8 grados, vamos a tener tiempo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 13 grados, pico y placa para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Pero don Eduardo, dicen por ahí que usted parece comentarista del Gol Caracol. Antes de las noticias que tenemos para la jornada de hoy, quiero que me cuente el pronóstico para la final. No, mire, Nicolás, le soy sincero, ayer le iba a Inglaterra, ganó Argentina porque tiene un equipo grande, para que eso no hay que negarlo. Iba a ganar obviamente unos 2-0 y seguramente Lionel Messi se va a hacer un golazo, lo van a ver. Televidentes de Noticias Caracol, nuevamente buenos días para todos ustedes y vamos a hablar de esas noticias, las más importantes ocurridas en Bogotá, comenzando con un lamentable caso que ocurrió en un plantel educativo en el occidente de la ciudad. Un joven de 16 años llevó un arma de fuego a clases. Estuvo con su compañera, dicen que no discutieron, sino simplemente le estuvo reiterando que le iba a disparar, que le iba a disparar, que le iba a disparar. Ella dice que nunca creyó que lo fuera a hacer. Cuando se volteó simplemente le disparó. La mujer, la joven de 15 años, está en un centro médico y en unos minutos les voy a contar lo que nos dice la Policía Nacional, lo que nos dijeron los familiares de la víctima y todo lo ocurrido en el colegio John F. Kennedy de la localidad de Kennedy en el occidente de la ciudad. Hablemos de los zorros, que mucha gente preguntó qué pasó con los zorritos de Usaquén. Resulta que la Secretaría de Hábitat hizo un rastreo por todo el sector, verificaron y resulta que los animales sí tienen salida al bosque. Eso está muy bien, pero resulta que es lo malo que la misma comunidad, dice la Secretaría de Hábitat, los adecuó y los enseñó a que se alimentaran con las sobras en la parte de abajo. ¿Qué hacen los animales? Bajan desde la montaña, llegan hasta este punto, comen pan, comen sobras, vuelven y suben. Por eso comenzó desde ayer una campaña con todos los residentes de Santa Bárbara para decirles que no hay que alimentar los zorritos. Ellos tienen que ir a cazar, a buscar su alimento en la parte alta de la montaña para así no generar
esa discordia con los otros animales y así que los animales queden al final los zorros en la parte alta de la montaña. Seguirán haciendo el rastreo por toda la localidad de Usaquén. Y por último, quiero mostrarles las imágenes de lo que fue una persecución, esta vez de policías contra los ladrones de camionetas en la localidad de Teusaquillo. Dicen que amenazaron al hombre que estaba bajando unos paquetes de su carro cuando de pronto llegaron 5 criminales. Armas de fuego, armas blancas, le quitaron su carro y hablamos con la víctima para que ustedes vean todo lo que ocurrió en inmediaciones del Concejo de Bogotá. Aparecieron 5 tipos, uno con revólver y los otros 3 con puñaleta, con patecabra. Entonces se nos abalanzaron y pues el uno era muy interesado en llevarse el carro y los otros pues los celulares y las otras pertenencias. Y arrancaron. Y por muchas cosas, a 5 metros había un tipo hablando por el celular dentro de otro carro. Entonces alcancé rápido a marcarle a la policía y en cuestión de 10 minutos la tenían capturada acá. Muy rápido en realidad. Súper eficiente la Policía Nacional y esta gente de aquí del Consejo, muy eficientes, de verdad que 1000 gracias a ellos. Qué bien por los policías del Concejo de Bogotá, qué bien que todas las noches recuperaran los vehículos así, qué bien que capturaran a esos criminales y que no sigan robando vehículos aquí en Bogotá. Por favor, no se vayan porque todavía hay mucha información y el desarrollo con ese lamentable caso ocurrido en el occidente de Bogotá. Eduardo, son noticias que vamos a estar desarrollando con nuestro ojo de la noche después de las 6 de la mañana, pero es momento de conocer las historias nocturnas en el departamento del Atlántico. Nos conectamos con Andrés Felipe Carrillo porque sucedieron varias noticias y operativos en el departamento, en el municipio de Soledad. Buenos días, Nicolás. Efectivamente, como usted lo menciona, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en el municipio de Soledad a 3 presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Costeños. Según las autoridades, estos sujetos se dedicaban a la comercialización de estupefacientes. Al momento de su captura, les incautaron 12.000 dosis de clorhidrato de cocaína. Las autoridades indicaron que utilizaban una vivienda en este municipio como centro de acopio para distribuir estas sustancias en diferentes barrios de este municipio y de otros sectores del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. En medio de estos operativos también informaron que una de estas personas presenta 5 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Los uniformados indicaron que continuarán desarrollando operativos de control y que estas personas ya quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Capturas importantes que se están dando en Soledad Atlántico. Es momento de seguir este recorrido regional por el departamento de Antioquia, donde está nuestro querido compañero Alfonso Cárcamo. Pero Alfonso, primero empecemos hablando sobre el pronóstico del tiempo que tenemos para la ciudad de Medellín. Tiempo soleado, una temperatura mínima de 17 grados, máxima de 28, pico y placa para vehículos terminados en 5 y 9. Pero tengo entendido que se presentó en las últimas horas un importante operativo de la policía contra estructuras del Clan del Golfo. Nicolás, muy buenos días. Así es, estamos hablando de uno de los golpes financieros más fuertes en contra de esta estructura criminal. En los últimos meses, la policía ocupó 52 bienes avaluados en más de 14.000 millones de pesos en las últimas horas y que serían de un líder o un cabecilla financiero de la subestructura Wildair Cardona Rueda del Clan del Golfo en los municipios de Caucasia, Nechí, Envigado y también el municipio de Sabaneta en el sur del Valle de Aburrá. Lo que dice la policía es que estos bienes eran utilizados primero para planear ataques contra la fuerza pública y para planear ataques entre los mismos grupos al margen de la ley y también eran escogidos para esconderse de la justicia mientras eran buscados. Los bienes o esta ocupación de bienes, según lo que dicen las autoridades, lo que esperan es que al afectar las finanzas también se reduzca el fortalecimiento criminal de esta estructura en todo el departamento de Antioquia. Y ha sido una de las promesas del gobernador Andrés Julián Rendón, dar golpes contundentes contra esta estructura del Clan del Golfo. Es momento de ir al Pacífico colombiano, al suroccidente del país, con Paula Restrepo, para hablar un poco sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a tener también clima soleado, una temperatura mínima de 21 grados, máxima de 32, pico y placa para vehículos terminados en 5 y 6, Paula. Pero por ahí me contaron un chisme, que usted ya sacó la visa y está buscando tiquetes para viajar a Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es?
Nicolás, televidentes, muy buenos días. Pues es muy cierto y dentro de poco me les voy porque Cali ya estrenó ruta directa entre la ciudad de Cali y la ciudad de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos. El primer vuelo salió a la 1:30 de la mañana desde esta ciudad en Estados Unidos y llega en pocos minutos aquí a la capital del Valle del Cauca, y el vuelo desde Cali hasta Fort Lauderdale saldrá a eso de las 8:55 de la noche de este jueves y llegará a las 11 de la noche a este país de Estados Unidos. De acuerdo con el Observatorio de Turismo de la ciudad de Cali, entre el 2024 y el 2026 se ha movilizado alrededor de 233,000 pasajeros entre Cali y esta ciudad en Florida, Estados Unidos, pero por supuesto tomando las diferentes escalas, teniendo en cuenta que a partir de hoy ya se estrena ruta directa, aumentando por supuesto el turismo, el negocio y las reuniones familiares. Pues una maravilla, Paula, una conexión aérea que es determinante entre Colombia y Estados Unidos, sobre todo con el departamento del Valle del Cauca. Pero es momento de hablar con María Juliana Reyes, porque la CAR inició obras para el embalse del Neusa, ubicado en la cuenca alta del río Bogotá, precisamente, María Juliana, para evitar que se presenten racionamientos y enfrentar una eventual sequía en la capital del país. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, comenzamos con noticias dadas por la Corporación Autónoma Regional, medidas que se van a tomar teniendo en cuenta que ya está aquí el fenómeno del Niño. ¿Cuál va a ser entonces la tarea? Están ampliando la capacidad de este embalse, que ya usted lo manifestaba también, está ubicado en la cuenca alta del río Bogotá, pero abastece de agua a municipios como Zipaquirá, Cogua, Nemocón, y también le aporta agua al río Bogotá. La ampliación será entonces de 2.3 millones de metros cúbicos, quedando en 104.3 millones de metros cúbicos para abastecer a estos municipios. También ha manifestado desde la CAR que hay algo muy importante, y es que no solamente van a hacer una ampliación con infraestructura, sino también con soluciones basadas en la naturaleza. Pues medidas que está tomando el acueducto de Bogotá, la CAR, precisamente para enfrentar un eventual fenómeno del Niño. Pero es momento de conocer qué está sucediendo también en Cundinamarca, y nos conectamos con Héctor Rojas, porque hay noticias relacionadas con el Regiotram del Norte, ese tren que busca conectar a Chía, Cajicá, Zipaquirá con Bogotá. Sí, señor Nicolás, y es un proyecto que beneficiará a más de 180.000 personas cada día en esos trayectos, y que ha tenido una serie de peros, de trabas justamente, y que fue una de las peticiones que hizo el gobernador de Cundinamarca al gobierno entrante. Pues, ¿cómo va a ser esa financiación? ¿Se va a poder ejecutar este proyecto y se va a modificar? Todos los detalles en minutos. Importantes obras de conectividad, no solamente para Cundinamarca, también para la capital del país. Pero es momento de continuar este recorrido por el norte de Colombia. Vamos al departamento de Bolívar, su capital Cartagena, donde está Isaac Rivera. Isaac, el clima que tenemos para hoy: una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 33, pico y placa para vehículos terminados en 5 y 6. ¿Cuál es la noticia a esta hora de la mañana? Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Mire, el Hospital Serena del Mar es considerado como un referente no solamente aquí en Cartagena, sino también en la región Caribe. Incluso ha sido catalogado en varias ocasiones como uno de los mejores hospitales en Colombia. Teniendo en cuenta este pequeño contexto, les cuento que en las últimas horas este centro hospitalario informó que suspende los servicios a todas aquellas personas que se encuentran afiliadas a 3 EPS, a Cosalud, 9 EPS y Proteger EPS, esta última antes conocida como Caja Copy. El motivo por el cual el hospital tomó esta decisión es que, de acuerdo con el centro hospitalario, estas 3 EPS les adeuda una gran cantidad de dinero por cuenta de los servicios que le han prestado a sus afiliados. Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena nos han dicho pues que van a brindar el respectivo acompañamiento para que los pacientes puedan recibir una atención garantizada con sus aseguradoras. Y este es un hospital de alto nivel en el norte del país, sobre todo en el departamento de Bolívar. Pero es momento también de conectarnos nuevamente con Julián Ríos, porque hoy es el Día de la Virgen del Carmen y muchos católicos están de fiesta en Colombia. Ya celebramos el Día de la Fiesta de Chiquinquirá, pero hoy es el Día de la Virgen del Carmen, Julián. Hola, muy buenos días. Pues bastante movida estará la celebración hoy del Día de la Virgen del Carmen, y en las calles de Bogotá habrá y se observarán varias caravanas por los distintos barrios, por las distintas calles y avenidas de la ciudad, acompañadas también por tránsito y transporte, en celebración de la patrona de los conductores, de los transportadores, de los marineros e incluso de los militares. Aquí en la sede del Ministerio de Transporte en el occidente de Bogotá saldrá una primera caravana
acompañada de tránsito y transporte que igualmente acompañará a otras caravanas que se observarán hoy en la ciudad. Por eso vamos a entregar detalles de lo que será esta celebración del día de hoy. Una celebración que también está en la ciudad de Barranquilla con Margarita Ariza, que está muy pendiente de esta celebración que vamos a tener precisamente en el Atlántico. Margarita, precisamente para celebrar el Día de la Virgen del Carmen tenemos un buen pronóstico. Temperatura mínima de 27 grados, máxima de 32 y tiempo soleado para que vayan a la iglesia y precisamente pues encomienden a la Virgen. Así es, Nicolás y televidentes, desde bien temprano, desde las 4 de la madrugada, los fieles celebran el Día de la Virgen del Carmen, una de las fiestas más queridas de Barranquilla. Es la patrona de los transportadores, de los conductores, y nosotros nos encontramos precisamente aquí en la plazoleta de la iglesia, de la parroquia de la Señora del Carmen, donde acaba de llegar la caravana que salió desde las 4 de la madrugada. Aquí está llegando, recorrió las diferentes calles de Barranquilla con el acompañamiento de las autoridades, de la alcaldía, de la policía, que no solamente hará presencia durante la caravana, el acompañamiento, sino también en los diferentes templos y en los sitios donde realicen actividades religiosas. Nosotros estaremos muy pendientes de esta celebración de la Virgen del Carmen aquí en Barranquilla. A las 5 de la mañana, 51 minutos, es momento de conocer cómo amanece el mundo y les contamos que España enfrenta un nuevo incendio, esta vez en la región de Aragón, en el norte del país, que ha calcinado, escuchen esto, más de 4.500 hectáreas. Las autoridades señalan que los fuertes vientos dificultan las labores de control y extinción del incendio, declarando como emergencia el nivel, lo que indica que representa una de las amenazas más importantes para las infraestructuras de la población. También más de 400 efectivos y 14 aviones cisternas luchan para contener las llamas que han obligado a la evacuación de 4 pueblos, sumando más de 400 personas que resultaron afectadas. El Comando Central de Estados Unidos informó una nueva oleada de ataques contra Irán. Esta vez los misiles no solo impactaron infraestructura militar de la Guardia Revolucionaria, también alcanzaron un buque petrolero que buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Trump a los puertos iraníes. Además informaron que impactaron un aeropuerto iraní sin causar víctimas mortales. Por su parte, la República Islámica informó que como represalia atacó objetivos estadounidenses en Kuwait, Jordania, Bahrein e Irak. El gobierno británico pidió a la FIFA investigar a la selección argentina por los carteles que utilizaron al finalizar el partido de la semifinal de la Copa del Mundo contra Inglaterra. Ante la victoria 2-1 contra el equipo de los Tres Leones, los jugadores exhibieron una bandera con la siguiente frase, abro comillas, "Las Malvinas son argentinas". El ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología recalcó que el gesto fue totalmente inapropiado. Además recordó que uno de los principios fundamentales de la Copa es que la política esté separada del fútbol. En otras noticias hay preocupación por parte del gremio de las empresas de seguridad privada ante los múltiples casos de agresión contra los vigilantes del Transmilenio. Los ataques se han vuelto frecuentes y muchos casos terminan con lesiones personales por el uso de armas blancas. La evasión del pago de un pasaje de Transmilenio en el portal Suba terminó en pelea, agresión, lesiones personales y capturados. 2 ciudadanos intentaron colarse en el sistema y cuando un vigilante de seguridad privada intentó evitar este mal comportamiento, terminó agredido con arma blanca. De este hecho resulta lesionado un guarda de seguridad, el cual es remitido para su atención y valoración médica al centro asistencial más cercano. Asimismo, se dejan a disposición de autoridad competente estas 2 personas por los presuntos delitos de lesiones personales. Luis de la Hoz tiene 25 años, es el vigilante agredido. Estaba en su 9º día de trabajo en la prevención de estas acciones en el Transmilenio y al tratar de cumplir sus labores terminó en la clínica con heridas en su brazo y cabeza. Me sacan una navaja hechiza, me tratan de perforar aquí en el brazo y al momento pues llegó la policía inmediatamente a retener porque ellos iban a escapar. Pues me cogieron 3 puntos y en la otra parte me cogieron 1 punto. Pues la recomendación pues del doctor que me dio pues de que siempre era un temita muy complicado, porque a pesar que no puedo mover bien mi brazo, pues siempre es de complicación. Una situación que se ha vuelto preocupante y frecuente. Las cámaras de Noticias Caracol captaron el comportamiento de un ciudadano cuando le llaman la atención por no pagar su pasaje.
No, señor, no le puede dar permiso porque el pasaje es individual, caballero, por favor. El gremio de las empresas de seguridad privada de Colombia rechazan estos comportamientos y aseguran que han tenido que tomar medidas de protección adicionales para el personal. Como medida de control y teniendo en cuenta este tipo de agresiones, las empresas de vigilancia optaron porque sus vigilantes y pensando en el bienestar de ellos, se tomaron medidas como el uso de armaduras, chalecos, pierneras y cascos en muchos casos para poder tener un control de mitigación, pero hay que tener en cuenta que la vigilancia es una medida preventiva, no de choque. Entonces este tipo de cosas son para proteger la integridad y es un mensaje que dejamos claramente, son familias. Son personas, son amas de casa, padres de familia que están esperando a sus vigilantes en sus casas. Entonces, el mensaje y la invitación es al llamado a la tolerancia y al respeto a nuestro personal de vigilancia. En lo que va del año, según el gremio de las empresas colombianas de seguridad, cerca de 300 vigilantes han resultado agredidos en Transmilenio, una situación que desde la alcaldía y Transmilenio han rechazado de manera vehemente. Son las 5 de la mañana, 55 minutos en Colombia y esta imagen es en vivo de Mallorca, en España, donde son las 12:55 y la temperatura es muy agradable, 36 grados. La cortesía, como todos los días, es gracias a EarthCam. Esta es una vibrante ciudad de España, conocida por su impresionante belleza natural y también su ambiente exclusivo. También esta parte es conocida por un paisaje pintoresco, costero, con yates flotando en el puerto y también encantadores cafés sobre la costa. Titulares en Noticias Caracol. 5 de la mañana, 59 minutos. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Hoy es el 16 de julio del 2026. En minutos estaremos con todo un equipo del Gol Caracol con los detalles sobre la final del Mundial entre Argentina y España, pero también estaremos hablando sobre la puja y las negociaciones en el Congreso para escoger el próximo presidente del Senado y la Cámara de Representantes para el primer año de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo en esta que es su primera edición, pero vamos a arrancar con Fernando Rojas en Popayán porque una delicada situación de orden público se registró en Mercaderes Cauca por combates entre dos grupos armados ilegales. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo amanece este municipio y qué medidas se han tomado al respecto? Hola Nicolás, muy buenos días. Mire, a pesar de que los combates cesaron ahí en el municipio de Mercaderes, hay temor entre la comunidad por lo que pueda suceder en los próximos días, ya que, como le digo, por el momento los combates han cesado. La administración municipal ha decidido decretar el toque de queda, lo decretó desde las 8 de la noche del día anterior hasta las 6 de la mañana, hasta hace unos minutos ahí en el municipio de Mercaderes, y también a través de un comunicado ha informado que se suspenden todas las actividades que se tenían programadas para este fin de semana con el octavo mercado campesino. Y es que la situación es bastante delicada. El día de ayer, los enfrentamientos que se presentaron entre el Ejército de Liberación Nacional y una banda delincuencial que aún no ha sido identificada, se presentaron en el sector de la Y, y estos combates pues generaron incluso que los estudiantes fueran evacuados de sus colegios. Asimismo, pues hay una situación de confinamiento que se presentó durante los combates el día de ayer y el día de hoy, pues posiblemente podrían llegar algunas familias en situación de desplazamiento. Estos combates que se presentaron, como le digo, en el sector de la Y, entre los corregimientos de San Joaquín y Cajamarca, pues dejan hasta el momento una persona muerta y 2 más heridas. Una confrontación entre grupos armados ilegales que nos dejan en este momento como saldo una persona fallecida y 2 personas heridas. Ya la policía, por supuesto, activando todos los planes de defensa. Bueno, al parecer se presume que sea entre el ELN y una banda criminal que no está todavía definida. Mire, el ejército llegó hacia las 3 de la tarde del día de ayer con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y con el uso de armas de artillería, pues lograron retomar el control de la zona. Hoy, pues hay una situación, como le digo, bastante tensa y preocupante entre los habitantes de Mercaderes que no saben qué va a pasar, ya que hasta el momento hay cese de los combates, pero mucha incertidumbre por lo que pueda suceder durante las próximas horas. Fernando, usted dice, hay mucha incertidumbre y por eso nos conectamos hasta ahora con Edilson Gómez Balanta. Él es alcalde de este municipio que nos atiende hasta ahora aquí en Noticias Caracol. Y bueno, alcalde, empecemos hablando un poco sobre la cifra o el balance actualizado. ¿De cuántas familias estamos hablando que están confinadas? ¿En qué vereda se encuentra y cuál es la ayuda humanitaria urgente que necesitan ustedes en este momento? Muy buenos días, Nicolás. Lamentablemente estamos pasando por esta difícil situación. Los combates son en el área rural
ahí la vereda de Cantoyano, Pacho el Arbolito. Es el sitio donde se han realizado estos combates y estas familias las tenemos confinadas. Pero estamos hablando, alcalde, de 40 familias o cuál es la cifra o el número actualizado. Más o menos unas 60 familias en ese sector. Y usted ya menciona las veredas, digamos, ¿cuáles son los grupos armados, grupos ilegales que tienen incidencia en este sector del departamento del Cauca? ¿Quiénes estarían detrás de este enfrentamiento? El ELN, y hay pues desde luego un grupo nuevo, no conocemos realmente cuál es el nombre, y con ellos son los combates. Claro, también lo que he leído a través de prensa regional es que los habitantes están diciendo que no pueden transitar por las vías de estas veredas, de estos municipios. Incluso lo que entiendo es que 3 colegios en este momento están cerrados y los estudiantes no pueden tener clase. Sí, se suspendieron las actividades escolares dado la proximidad de los combates al casco urbano. Sí, digamos, lo otro que quería preguntarle, señor alcalde, es qué respuesta o qué apoyo ustedes han tenido esa interlocución con el gobierno nacional precisamente para garantizar que estas 60 familias que están confinadas en estos corregimientos pues puedan tener mejores condiciones de seguridad. ¿Ya han tenido interlocución con el ministro de Defensa, con el presidente de la República, algún representante del gobierno? No, aún no con el gobierno nacional, no. Sí nos ha estado apoyando bastante el gobierno departamental para, desde luego, ayudar a que esta situación merme en nuestro municipio. Y es por ello que tuvimos, desde luego, esa intervención el día de ayer en la tarde, situación por la cual cesaron esas hostilidades entre estos dos grupos. Bueno, pues alcalde, estaremos muy atentos de la situación de orden público en su municipio, sobre todo con lo que pueda pasar con estas familias que se encuentran confinadas en el corregimiento de Mercaderes. Muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Igualmente, Nicolás, feliz mañana. Bien, son las 6 de la mañana, 5 minutos. En medio de confrontaciones armadas entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, un dron con explosivos afectó a un campesino en el municipio de Briceño, en Antioquia. Alfonso Cárcamo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el balance de estos ataques? Nicolás, lo que pasa en el territorio antioqueño es que las disputas entre disidencias de las FARC y, por ejemplo, el Clan del Golfo vienen siendo más fuertes por los territorios, principalmente en el norte del departamento antioqueño. Líderes sociales y las mismas autoridades están denunciando que ha incrementado los ataques entre sí con drones. Y, por ejemplo, en las últimas horas, uno de estos drones fue lanzado con explosivos a un parque, al parque principal del corregimiento Las Auras, en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, y allí una persona de esta comunidad resultó afectada y al mismo tiempo pues tuvieron que irse desplazadas 30 familias hacia el casco urbano del municipio de Briceño. Las autoridades aseguran que esto se está saliendo de control y también los líderes sociales culpan al Estado por no copar este territorio. Esta situación podría ser catalogada como una grave infracción al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Lo que queremos nosotros, los defensores y las defensoras de derechos humanos en el departamento de Antioquia, es que los diferentes actores que están en el territorio en confrontación total saquen de ese escenario de la guerra a la población civil, se respeten los derechos humanos de la población civil y igualmente el derecho internacional humanitario. Es significativamente importante entender que las autoridades del Estado han omitido acciones que puedan contrarrestar esa presencia de estos actores ilegales. Fruto de ello, la consumación de los escenarios de riesgo y que probablemente se van a continuar presentando con el pasar de los días. Justamente en Noticias Caracol hemos conocido hace pocos minutos que la intención, y gracias al trabajo también de las autoridades en el municipio de Briceño, es que estas 30 familias que se vieron en la necesidad de desplazarse en las últimas horas, pues ya en la mañana de hoy o en el transcurso de este jueves puedan ir volviendo poco a poco a sus hogares. Hay que decir también que el gobernador de Antioquia asegura que este dron que soltó este explosivo en este parque principal del corregimiento Las Auras pertenece a las disidencias de las FARC de alias Calarcá.
A las 6 de la mañana, 8 minutos, es momento de conocer cuál es el pronóstico del tiempo que tendremos en todo el territorio nacional con la cortesía del canal El Clima. En Bogotá vamos a tener tiempo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 13 grados, mientras que en Cali, Manizales y Bucaramanga el tiempo será un poco más favorable. Tendremos clima soleado. En Popayán el pronóstico es de tiempo nublado y una temperatura máxima de 26 grados. Pero ¿cómo estaremos en distintas regiones del país? Lo que nos muestra el mapa de Colombia es que en el Caribe vamos a tener tiempo nublado, mientras tanto en el centro del país y en la Orinoquía vamos a tener lloviznas, y en la región pacífica y en el sur, en la Amazonía, el pronóstico es de lluvias. 6 de la mañana, 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Daniela, muy buenos días. ¿Cómo está? Nicolás, televidentes, buenos días. Hoy es 16 de julio. Sí. Ya se lo decía muy temprano, pero bueno, hay que resaltarlo. Hoy es el Día de la Virgen del Carmen, una fecha que tiene un significado muy especial para conductores, para transportadores, para viajeros. Se encomiendan principalmente a ella en el mundo, los católicos. Sí, ¿sabe yo qué le voy a cobrar hoy? ¿Qué? Que ganó Argentina. Yo le dije ayer. Bueno, así es el fútbol. Algunos nos hace reír, a otros no tanto. Pero bueno, nada, ¿sí? Con todas. De eso se trata esta fiesta mundial. Bueno, vamos entonces con nuestras historias de nuestro Ojo de la Noche, ¿le parece? Sí, Eduardo Porras, que estuvo recorriendo la Bogotá nocturna, las 20 localidades, también estuvo en algunos municipios de Cundinamarca, precisamente para traernos noticias hasta hora de la mañana. Don Eduardo. Eduardo, buenos días. Mi querida Daniela, Nicolás, televidentes, déjenme saludar también a todos los conductores hoy en el Día de la Virgen del Carmen. Abrazo para todos ustedes y vamos a hablar de lo ocurrido esta vez en el sector de Kennedy, una lamentable historia que está siendo investigada no solo por la policía, sino también por la Secretaría de Educación. Un joven estudiante de 10º grado llevaba un arma de fuego en su maleta. Estuvo amenazando a una de sus compañeras, pero supuestamente jugando a que le iba a disparar. Ella nunca le creyó y efectivamente este joven accionó el arma y esa muchacha de 15 años se encuentra recluida en un centro médico del occidente de la ciudad. ¿Qué pasó con el agresor? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dicen los familiares de la víctima? Véanlo en el siguiente informe del Ojo de la Noche. Le dispararon a un estudiante dentro de su propio colegio. Eso no puede pasar en los colegios, que estén dejando de entrar alumnos con armas. El agresor fue su compañero de clase. Esta historia, que es como de no creer, ocurrió en un plantel educativo de la localidad de Kennedy. Lo que parecía una amenaza en medio de una conversación de estudiantes se convirtió en toda una pesadilla. Un niño en el salón, estaban en clase con 2 profesores más. Mi hija se encontraba al lado de este niño, donde el niño le dice a la niña, voy a pegarle un tiro. En la ingenuidad de mi hija, ella pensó que era por recocha y le dijo, bueno, la compañerita que estaba al lado se queda mirando y dice, ¿y este qué? Cuando es que el chico pulsó una alarma y mi hija estaba mirando hacia el frente y fue cuando ella dice que se tira al piso y dice, no siento mis piernas. La joven de 15 años fue remitida al hospital de Kennedy, donde se encuentra recluida. Le disparó, lesionó sus 2 piernecitas, está en observación, ella no sabemos, el pronóstico de ella está reservado. Mientras que el joven armado fue aprehendido por las autoridades. El presunto responsable, menor de 15 años, fue aprehendido y dejado en la unidad de reacción inmediata para adolescentes, que adelantarán las investigaciones con el fin de esclarecer estos hechos. Al parecer, el arma de fuego es del papá, que según las mismas víctimas es miembro de la policía. El papá es policía, entonces no quiero que quede impune porque como es policía quieren ya tapar todo. A pesar de la difícil situación de esta familia, denuncian que no hay acompañamiento de las autoridades ni mucho menos de los directivos del colegio. Ellos incluso eran compañeros, amigos. No sé por qué este niño tomó esa reacción, por qué se puso a decirle eso a ella, por qué saca ese revólver, no sé. No, como les digo, no he tenido acompañamiento de nadie, ni por parte de los papás del niño se han pronunciado conmigo, no sé nada de eso. La estudiante sigue bajo observación médica, mientras su familia espera que se haga justicia y castiguen al responsable. Y mañana más información con los hechos más importantes que ocurran durante la noche y la madrugada aquí en Bogotá. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. Buen descanso, Eduardo, y quedamos pendientes de la actualización del estado de salud de esta menor. 6 de la mañana, 30 minutos. El futuro del acuerdo de paz sigue siendo uno de los principales temas en la agenda de conversación por los recientes anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, que incluyen, entre otras cosas, la eliminación del cargo del Alto Comisionado para la Paz. Eduardo Hernández, buen día. Usted tiene un invitado a esta hora a propósito.
propósito del tema. Sí, muy buenos días, Daniela. Se trata de Monseñor Héctor Fabio Henao, representante de las relaciones Iglesia-Estado, pero además un hombre que ha estado haciéndole seguimiento al acuerdo de paz. Monseñor, buenos días. ¿Y qué sensación le dejaron estos anuncios y las dudas que han surgido en torno a la implementación del acuerdo de paz? Muy buenos días para ustedes y todas las personas que siguen Caracol a esta hora de la mañana. A nosotros como iglesia no nos corresponde evaluar o tomar posición sobre las definiciones administrativas que toma un nuevo gobierno en el país. Es un asunto en el cual la iglesia no se pronuncia. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es hacer seguimiento a las expectativas que existen en las comunidades con respecto a acuerdos adquiridos por el Estado colombiano. El acuerdo final refleja una serie de posiciones del Estado frente a asuntos represados históricamente, donde las comunidades requieren respuesta que tienen que ver en gran parte con desarrollo rural, con posibilidades para los campesinos, con sustitución de cultivos y tienen que ver también con transformaciones en la forma de participación ciudadana. Allí nosotros consideramos que es importante la continuidad institucional y garantizar que a las comunidades se les va a satisfacer esas expectativas. Sí, en ese orden de ideas, Monseñor, pues evidentemente todavía falta que el gobierno entrante explique los alcances de esos anuncios, pero ¿qué llamado le hace la Iglesia al gobierno entrante en aras de esa implementación del acuerdo de paz? La invitación que hacemos es al diálogo. La Iglesia siempre ha estado al lado de las comunidades, caminando permanentemente con ellas, acompañándolas, y eso nos deja múltiples lecciones. Una de ellas tienen que ver con el hecho de que las comunidades reiteradamente han buscado que se lleven a cabo las distintas transformaciones que se requieren para que desde los territorios se asegure la paz, porque la paz y la firma de los acuerdos no es un asunto solamente de un andamiaje institucional. Eso hace parte, pero no es solamente eso. La paz va mucho más allá. Tiene que ver con la presencia integral del Estado, tiene que ver con las soluciones a temas que están históricamente presentes en las comunidades, tiene que ver también con garantizar que el Estado va a brindar seguridad, porque seguridad y paz no se contraponen. Son dos elementos complementarios. Señor, quizá una pregunta final, y es, ¿qué llamado hace usted para el proceso de empalme? Porque decía la misión de verificación de Naciones Unidas que va a ser un proceso sumamente importante de cara al acuerdo de paz. De acuerdo, el empalme es un proceso que garantiza, como decía ahora, que va a haber una continuidad institucional. La Iglesia consideramos que la continuidad institucional, con las transformaciones, cambios, con los diseños institucionales que cada gobierno adopte, tiene el carácter de ser respuesta hacia las comunidades, hacia los pobladores, hacia la ciudadanía. Entonces me parece muy importante de que de cara a esta ciudadanía se encuentren los mejores caminos para hacer un empalme que va a ser un testimonio también de diálogo en un país que clama por reconciliación. Monseñor, pues le agradecemos estos minutos aquí en Noticias Caracol. A usted muchas gracias, Dios los bendiga en este día tan especial de la Virgen del Carmen. Seis de la mañana, 34 minutos. En Barranquilla, miembros de una iglesia cristiana llevan durante las noches una ración de comida y un mensaje de fe y esperanza a los habitantes de calle. Nuestro ojo de la noche, Andrés Felipe Carrillo, los acompañó. Andrés, cuéntenos qué encontró. Nicolás, nuevamente buenos días. Pues como usted lo menciona, esto es una labor muy bonita que desarrollan estos líderes cristianos y que ellos catalogan como una labor de servicio social que lleva consigo un mensaje y que es una vitamina para el alma lo que transmiten. Escuchemos en la siguiente nota lo que encontré en la noche de hoy. Franklin y Nelly son dos líderes de una congregación cristiana. Llevan más de 5 años entregando raciones de comida y un mensaje de fe y esperanza a los habitantes de calle de Barranquilla. Esto fue en medio de la pandemia. En medio de la pandemia nos dimos cuenta que muchas personas no podían comer porque no se podía, no salían a la calle. Y bueno,
Llegó el momento en que el Señor nos inquietó a orar por las personas, no importando la condición. Cuando las calles del centro de Barranquilla quedan solas, ellos alistan su vehículo y se desplazan a 5 puntos del corazón de la ciudad, en donde entregan más de 300 raciones de comida. Nosotros hacemos el arroz, hacemos más de 5 calderos grandes de arroz, hacemos lentejas, le hacemos pasta, le damos jugo. Su fe ha sido un pilar fundamental y aseguran que gracias al mensaje de Dios que predican, algunas personas han mejorado su estilo de vida regresando a sus hogares. Días pasados llegó alguien y me preguntó, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo de ti. Yo soy el muchacho que usted oró por él allá aquel día. Y mire cómo estoy, bien organizado, con su Biblia en la mano, repartiendo las buenas nuevas de salvación. Su labor social con los más necesitados será ampliada en las próximas semanas con jornadas de cortes de cabello, entrega de ropa y atención médica gracias al apoyo de su comunidad. Buenos días a quienes se suman, a quienes se conectan con la primera emisión de Noticias Caracol, Primero la Gente. Una resolución de la Fiscalía hasta ahora desconocida desata preocupación entre las autoridades y expertos en seguridad, pues frena ese proceso penal contra 11 personas capturadas por actos terroristas en Bogotá. Daniela, escuche esto. A pocas horas de que estas personas fueran acusadas en audiencia, la fiscal general le reasignó el caso a un grupo recién creados para investigar la protesta social. Noticias Caracol investiga. Por lo menos 15 actos terroristas sacudieron a Bogotá entre 2024 y 2025. La ciudadanía y la fuerza pública fueron las principales víctimas de una serie de ataques como este, en donde quemaron un bus del SITP, o este otro, donde atacaron con explosivos a una patrulla con los uniformados en su interior. Por estos hechos fueron capturados en diciembre del año pasado estas 11 personas que, según las autoridades, hacían parte de un grupo llamado los PPP, o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo. El caso avanzó hasta el pasado 17 de junio, cuando estaba programada la audiencia de acusación. Sin embargo, horas antes de comenzar la diligencia, la fiscal general Luz Adriana Camargo impartió esta orden que tiene en veremos el futuro de uno de los casos más importantes contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de la resolución 171 del 16 de junio de 2026, la cual, en la práctica, le quitó el caso a una fiscalía especializada, variando la asignación y entregándoselo a 2 fiscales del grupo de tareas para investigar la protesta social, que fue creado ese mismo día. Estos fiscales dependen de la Unidad de Justicia Restaurativa, cuya especialidad es evaluar salidas alternas, enfoques restaurativos y mecanismos de terminación anticipada. En la resolución, la fiscal general explicó el propósito de su decisión. La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable. Esta decisión es un reversazo en la postura de la misma Fiscalía, pues en marzo de este año, la fiscal especializada que venía llevando el caso presentó el escrito de acusación por 8 delitos, 4 de los cuales están relacionados con actos de terrorismo. En aproximadamente año y medio, estas personas han realizado esta actividad delictiva de manera permanente y continua. El delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de terrorismo, así también el terrorismo, igualmente la fabricación, tráfico, porte de municiones o explosivos, así como el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, este último cuando se hace con fines terroristas. La investigación logró identificar a estas 11 personas a través de agentes encubiertos, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas y ubicación de números celulares.
Con estas pruebas, 2 jueces de Bogotá fueron contundentes al momento de enviar a los detenidos a la cárcel. Digamos, asociarse o el concertarse para la comisión de delitos indeterminados en el tiempo, digamos, más frente al delito o fines de terrorismo, digamos, la violencia exacerbada que se produce en muchos de esos eventos, la intencionalidad, entre comillas, de lamber a un policía, de joderlos, de quererlos quemar, de amenazar con quema de buses por parte de la organización general. Considera este despacho son hechos demasiado graves. Incluso este funcionario judicial fue claro en señalar que estos hechos son actos de terrorismo y no pueden estar amparados por el derecho a la protesta social. Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. Encuentra este despacho que es el común denominador en todos los eventos inferidos, pues es el ejercicio de acciones violentas, digamos que no es cualquier violencia, sino cierta violencia de manera exacerbada que demuestra, digamos, siempre, digamos, de manera concreta un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común. Los resultados de esta investigación también fueron reconocidos por las autoridades locales. 2 jueces de la República ya avalaron lo que hay en esta investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación. Estos criminales pusieron en peligro la vida de al menos 80 ciudadanos que iban en un bus de Transmilenio. También hay que resaltar en este momento y dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban generar el caos en la universidad. ¿Cuáles son las implicaciones de la resolución de la fiscal general en un caso tan avanzado como este? Se lo preguntamos a expertos en seguridad y abogados penalistas. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de Economía de la Universidad de los Andes, lo explica así de claro. Básicamente lo que está haciendo la fiscal general es minimizando la gravedad de los delitos cometidos por estas personas, que en una juiciosa investigación de la Policía Judicial de la SIJIN de la Metropolitana de Bogotá se demostró que hubo actos terroristas que pusieron en riesgo la vida no solo de policías, sino también de ciudadanos que se movilizaban en el transporte público. Para Mejía, la decisión de la fiscal general podría terminar evitando que los acusados respondan por delitos graves como terrorismo y concierto para delinquir. Estos mecanismos de justicia restaurativa están bien, pero están bien para casos de delitos menores como lesiones personales que no son graves o hurto sin uso de violencia, pero para casos de terrorismo, concierto para delinquir, envía una pésima señal la fiscal general de la Nación. Elena Suárez, abogada penalista y profesora de la Universidad Externado, también asegura que se trata de un caso de terrorismo y no de protesta social. La acusación individualiza 14 episodios distintos y en ninguno de ellos presenta los hechos como ocurridos en el marco de una protesta social concreta y no presenta a los implicados como estudiantes, como dirigentes, voceros, convocantes, integrantes de organizaciones dedicadas al ejercicio del derecho a la protesta. Por el contrario, lo que hace es describir acciones previamente coordinadas, ejecutadas por personas encapuchadas, con roles claramente definidos, mediante la utilización de elementos peligrosos. En medio de la polémica, el rumbo del caso quedó en manos de los 2 nuevos fiscales del Grupo de Justicia Restaurativa. 7:04 minutos de la mañana. En las últimas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella, por medio de una locución a través de sus redes sociales, ha lanzado muy fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice que es un disfraz de tribunal creado por quienes buscan lavar los crímenes y dice que a partir del 7 de agosto va a trabajar en el desmonte total, dice él, del perverso sistema de impunidad. Para responder a esta y más críticas, tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, es el presidente Alejandro Ramelli. Doctor Ramelli, buenos días. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Presidente, la pregunta es muy directa y es, ¿la JEP se puede eliminar? Bueno, yo quisiera primero destacar la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de ayer. Y ayer el Consejo de Seguridad destacó precisamente la labor de la jurisdicción y llamó al cumplimiento estricto del acuerdo de paz. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que este no es un tema únicamente local.
que está la comunidad internacional, que está el Consejo de Seguridad en sesión que todavía continúa, destacando precisamente las sentencias de la jurisdicción y los avances que hemos tenido. ¿Y eso qué quiere decir? Me refiero al procedimiento jurídico. O le cambio la pregunta más bien, presidente. ¿Qué se necesita para eliminar la JEP? Bueno, digamos, hay un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante 8 debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. Y además está un acuerdo firmado con la Corte Penal Internacional de 2021 que también el Estado colombiano se comprometió a no hacerlo. Pero también le quiero destacar el Consejo de Seguridad. O sea, hay muchos ojos sobre esto. O sea, eso no es solamente una modificación a la Constitución. Está el Consejo de Seguridad que está debatiendo el tema, está la Corte Penal Internacional y está el sistema interamericano. Pero el ministro de Justicia designado, el señor Iván Cancino, ha dicho, presidente, que van a revisar, por ejemplo, el tema de los recursos. ¿Ustedes creen que existe ese riesgo con el próximo gobierno, que los ahoguen a punta de recursos? Pues yo esperaría que no. Nosotros estamos prestos, digamos, a establecer ese diálogo con el gobierno nacional, digamos, en el tema de la financiación, no solamente de la JEP, sino de las sanciones. Eso está en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Además, el Acto Legislativo 02 de 2017 obliga al Estado colombiano y a los 3 gobiernos, incluyendo el que viene, a cumplir la Constitución y precisamente el acuerdo de paz. Entonces, el tema no solamente es de voluntad política, sino es el cumplimiento estricto del Plan Nacional de Desarrollo y de la Constitución. Hay un tema bien interesante, doctor Rameli, y es que el ministro de Justicia dice: hay que exigir resultados a la JEP y a partir de ahí empezar a revisar los recursos que se van a disponer. ¿Usted cree que el gobierno nacional entrante o cualquier gobierno actúa como una especie de veedora para la JEP? Mire, nosotros rendimos cuentas como toda entidad pública y no al gobierno, a la ciudadanía como tal, a las víctimas. Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo. Y no solamente las sentencias, que ya llevamos 4 y hasta final de año llevaremos 7, sino las más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado, más todas las verdades sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre reclutamiento de menores, sobre violencia sexual, sobre ataques contra pueblos étnicos. Entonces, pues yo creo que los resultados están a la vista de toda la comunidad y no tenemos ningún problema en discutirlos. Sí, presidente, en sintonía con lo que le estaba preguntando Juan Camilo, lo que también ha dicho el ministro de Justicia designado es que no van a prorrogar la JEP. Y en ese sentido, recordemos unas decisiones importantes que han tomado en los últimos años, sentencias contra el exsecretariado de las FARC, por ejemplo, en temas de secuestro, pero también con agentes del Estado, con el tema de los falsos positivos. La pregunta es, ¿en este momento es indispensable una prórroga para la JEP, para terminar los macrocasos que faltan? No, en este momento no lo es. O sea, nosotros por Constitución tenemos 15 años, llevamos 8. Lo que establece la Constitución es que eventualmente se pueden ampliar a 20 para terminar los juicios, pero nosotros nunca hemos pedido ninguna prórroga. Y en ese sentido, ustedes, ante una eventual necesidad de prorrogar para terminar los macrocasos, ¿a qué figura legal pueden recurrir, teniendo en cuenta que pues, el actual gobierno ha demostrado que no quiere seguir con la JEP y que incluso busca desmontarla, presentar algunas objeciones? Pero es que nosotros nunca hemos pedido plazos para ampliar los macrocasos. Nosotros estamos terminando ya la fase de investigación de los macrocasos dentro de la Constitución y la ley vigente. Lo que dice la Constitución es que eventualmente el Congreso de la República pueda ampliarlo, no para seguir las investigaciones, sino para terminar los juicios. Pero eso es un debate que no necesariamente tiene que dar ahora. Entonces son 2 cosas diferentes. Pero para el tema de los macrocasos nosotros nunca hemos pedido ninguna prórroga ni lo estamos haciendo. Doctor Rameli, presidente de la JEP, en medio de estos duros cuestionamientos que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella, como decía mi compañero Juan Camilo, ha dicho o ha calificado a la JEP como un disfraz de tribunal que garantiza la impunidad y de hecho ha planteado que Rodrigo Londoño debe estar preso de por vida.
ha dicho que trabajará para ello. ¿Esto jurídicamente es posible, teniendo en cuenta que él está sometido a esta justicia especial? Bueno, digamos lo que está en el acuerdo de paz es que aquellos comparecientes, tanto de las FARC como de la fuerza pública, es que esto también es para la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad, tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces, el tema no solamente es para, digamos, la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública. Y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública. Entonces, pues el mensaje sería para todo el mundo, ¿no? Sí. Presidente, para claridad de lo que le preguntaba Nicolás, ¿ustedes el límite es hasta 2033? Sí, o sea, nosotros tenemos 15 años por constitución. Esos son. Y no hemos pedido ninguna prórroga. Eventualmente se podría, si el Congreso lo quiere, para terminar los juicios. Juicios que ya incluso estamos terminando. Sí, pero incluso los juicios, o sea, lo que se previó en el acuerdo, ¿qué es? Como para que entienda. Son 10 años de investigación que comprende la UIA, que es distinto a nosotros. Sí. O sea, es la Fiscalía nuestra. Esos son 10 años para investigar completamente y 5 para juzgar. Eso es lo que hay. Okay. Nosotros ya estamos juzgando y ya sacamos sentencias, o sea, incluso nos adelantamos. Claro. O sea, siempre nos dicen que nos atrasamos y resulta que ahora nos adelantamos porque lo que previó el legislador era que eran 10 para investigar y 5 para juzgar, y ya estamos juzgando. De hecho, ya hay sentencias. Presidente, pero frente a eso, y usted me da lugar al final de su respuesta para preguntarle sobre las críticas directamente, ¿le genera ruido este adjetivo que le pone el presidente electo de que ustedes son un sistema de impunidad? ¿Qué opina frente a eso? Pues mire, yo no comparto esa afirmación sencillamente porque hemos dado unos resultados que nunca se han dado en Colombia. Entonces, pues impunidad es lo que había, y lo digo claramente, a pesar de los esfuerzos de la justicia ordinaria, los índices de impunidad en Colombia eran muy altos. No habían imputaciones, por ejemplo, por violencia sexual, cometido por la antigua guerrilla de las FARC, además, ni tampoco por 21.000 secuestros, ni tampoco todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, nosotros en temas, digamos, de investigación, hemos llegado mucho más lejos de lo que la justicia ordinaria llegó alguna vez en Colombia, apoyándonos en lo que ellos hicieron. Nosotros partimos de lo que los colegas de la ordinaria hicieron, pero llegamos mucho más lejos. Entonces, pues yo sencillamente me remitiría a las cifras, porque las cifras, pues no es una valoración subjetiva mía, sino ahí están los datos. Podemos mirar cuántos estaban investigados, cuántos están acusados y cuántos están ahora, y ustedes se darán cuenta que hemos llegado donde nunca se había llegado en materia de lucha contra la impunidad. Sí. Presidente, ¿ustedes han buscado una reunión con el presidente electo? ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Lo ha buscado llamar? ¿Lo ha contactado? No, por el momento no. Tal vez recurriremos pues a enviarle una comunicación oficial. Yo he hecho un llamado, digamos, informal, pero quizás sea mejor pues una vía mucho más formal. 7 de la mañana, 14 minutos. La entrevista completa con el presidente. A las 7:24 es momento de conocer los 5 temas claves de la agenda informativa del día y comenzamos con el número 5. En el norte de España, más de 400 bomberos luchan por apagar un incendio que ha obligado a evacuar 4 pueblos y que ha dejado 4.500 hectáreas calcinadas. En Canadá el panorama es similar. En la Columbia Británica canadiense, bomberos continúan luchando contra 830 incendios forestales, mientras las condiciones de calor, sequedad y viento avivan las llamas. Autoridades luchan por rescatar a tripulantes de un tren de carga que quedaron atrapados en medio de las llamas. Tema 4. Hoy vence el plazo para que miles de colombianos realicen el traslado de régimen pensional. Esta oportunidad permite cambiarse entre colpensiones y fondos privados o viceversa, siempre y cuando la persona esté en el régimen de transición, es decir, a menos de 10 años de la pensión. Hasta el momento, más de 158.000 personas han efectuado este cambio. Tercer tema. El presidente electo Abelardo de la Espriella informó en un comunicado que hasta ahora más de
115.000 personas se han registrado en el llamado Banco de Talentos para ser parte de su gobierno. La convocatoria responde al llamado que hizo el futuro mandatario para que profesionales, técnicos, líderes regionales y ciudadanos de diferentes sectores pongan sus capacidades al servicio de la nación. La comunicación advierte que la idea es construir un gobierno con los mejores. Tema 2. Los cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá anunciados por la Aeronáutica Civil debido a la conmemoración del Día de la Independencia en Colombia el próximo 20 de julio debido a la preparación de la revista aérea en esa tradicional celebración de la patria. El cierre está programado para este sábado 18 de julio entre las 10 y 11 de la mañana y el lunes 20 de julio entre las 10 de la mañana y la 1 y 15 de la tarde. Y en el primer tema les contamos de la alerta que lanzó la Contraloría General sobre la baja ejecución de recursos asociados a la emergencia económica decretada por el Frente Frío. El órgano de control fiscal identificó que el gobierno ha recaudado 7.59 billones de pesos por concepto de medidas tributarias extraordinarias adoptadas en la emergencia activada en febrero pasado. Esta alerta indica que en los sectores responsables de atender y de recuperar los territorios afectados por el Frente Frío no se evidencia la ejecución efectiva de estos recursos. 7 de la mañana, 26 minutos. El secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunieron ayer. Una cita de alto nivel que también representa un espaldarazo al próximo gobierno colombiano. Juan Camilo Merlán, usted tiene más detalles de estas reuniones y lo que ha sucedido en esta gira del vicepresidente electo. Nicolás, ha sido una visita redonda para el gobierno electo colombiano con los distintos funcionarios con los que ha logrado reunirse y particularmente ese encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio y el mensaje de que esta es una nueva etapa en la relación entre Colombia y Estados Unidos y que Washington quiere ser el socio preferente de Colombia. Pero no solamente es un respaldo a nivel del Ejecutivo, en el Congreso también ha habido respaldo bipartidista. De hecho, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo reuniones con congresistas tanto republicanos como demócratas. Se reunió con Bernie Moreno, con el senador Chris Coons, quien es demócrata, con Gregory Meeks, quien es demócrata también, con María Elvira Salazar, con Mario Díaz Balart, entre otros. Todo esto al tiempo en el que también en el Congreso se adelantaba una audiencia sobre este nuevo comienzo para Colombia, en el cual hacían presencia funcionarios de la administración Trump, quienes decían que esperan que en esta nueva era de las relaciones puedan avanzar en la cooperación con Colombia en beneficio de los dos países. Es un apretón de manos que marca el inicio de una nueva etapa en la relación con los Estados Unidos. Asimismo, lo indicó el Departamento de Estado en este comunicado tras la reunión del secretario Rubio con el vicepresidente electo, en el que señala que Estados Unidos quiere ser el socio preferente de Colombia, ofreciendo opciones transparentes y de altos estándares en sectores fundamentales, en línea también con lo que expresó el vicepresidente electo. Hay un compromiso de fortalecer el comercio, la inversión entre ambas naciones, pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad, contra ese crecimiento desbordado en la producción de hoja de coca. Pero el respaldo al nuevo gobierno colombiano no es solo desde el Ejecutivo. Felicidades a mis hermanos colombianos que escogieron el camino de la democracia, de la seguridad, de la prosperidad. En el Congreso, la representante María Elvira Salazar convocó una audiencia en el Subcomité de Asuntos Exteriores sobre el futuro de la relación, que se vio marcada por el asesinato del inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero. Joan Guerrero no debería haber muerto y he pedido a la administración Trump que modifique algunas de las políticas de aplicación de la ley desacertadas de los últimos años. Esta semana un padre colombiano de 26 años, Joan Sebastián Durán Guerrero, fue disparado y asesinado por un oficial de ICE mientras que manejaba a su trabajo. En la audiencia hicieron presencia dos funcionarios del Departamento de Estado, quienes lanzaron una arremetida contra el gobierno saliente de Gustavo Petro, pero se mostraron listos para ayudar a Colombia. Por ejemplo, estableciendo bases junto a la Fuerza Pública Colombiana en regiones apartadas para combatir el narcotráfico. Podríamos establecer bases operativas en territorios de difícil acceso que en la actualidad son esencialmente zonas sin control estatal. Es algo en lo que nosotros en la sección de antinarcóticos y aplicación de la ley tenemos experiencia, y bien sabe usted que es precisamente en zonas rurales donde operan muchos de esos grupos armados. Otro punto sobre el que se refirieron fue el futuro del presidente Petro y su inclusión en la lista Clinton.
En cuanto a cuál será nuestra política respecto a las sanciones de la OFAC sobre Petro, esperamos que él subsane las acciones tomadas anteriormente. ¿Ha recibido algún tipo de información de la Casa Blanca indicando que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones para permitir que Gustavo Petro obtenga una visa para Estados Unidos? Los funcionarios también expresaron su rechazo a los comentarios del presidente Gustavo Petro, desconociendo el resultado de las elecciones presidenciales. Dos datos: Luis Méndez, el subsecretario de Estado adjunto para Sudamérica, lo que decía allí a propósito de la lista OFAC del presidente Petro es que eso es una decisión que depende del Departamento del Tesoro, no del Departamento de Estado. Luego la representante María Elvira Salazar le insistía que si la Casa Blanca les ha compartido algún tipo de información que indicaría que hay que sacar al presidente Gustavo Petro, o más bien levantarle las sanciones y que pueda tener una visa o recuperar su visa, él respondía, el funcionario, que no, que hasta ahora no. Y lo otro que también cabe destacar tiene que ver con una reunión que se dio de manera simultánea a estos encuentros con congresistas republicanos y demócratas, y fue la que sostuvo el canciller designado Omar Bula en compañía del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que publicó la fotografía que ustedes ven en pantalla y en un mensaje dijo que ambos países llegaron al acuerdo de que van a designar embajadores nuevamente casi de manera inmediata, que Colombia va a abrir la embajada de Colombia en Jerusalén y que por supuesto van a tratar de, o más bien van a restablecer una relación que, recordemos, durante el gobierno Petro terminó rota. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Desde hoy hasta que termine el mes de julio, en las calles de diferentes ciudades habrá caravanas de vehículos adornados de blanco y azul en homenaje a la Virgen del Carmen, la patrona de conductores y marineros. Julián Ríos, hablemos de lo que está pasando en Bogotá. Ya comenzaron estas celebraciones religiosas. ¿Qué hay programado? Hola, muy buenos días. Sí, señora, bastante movida estará esta celebración en estas capitales y también aquí en Bogotá. Por eso habrá estrategias y controles por parte de la Policía de Tránsito. El coronel Andrés Vaca es el director de Tránsito y Transporte encargado en este momento. Coronel, muy buenos días. ¿Qué planes especiales hay para acompañar a estas caravanas? Bueno, buenos días. El día de hoy, en el marco del Día de la Virgen del Carmen, patrona de transportadores y conductores, la Dirección de Tránsito encuentra acompañando las diferentes caravanas en varias ciudades y municipios del país. Tenemos como actividades especiales el uso de un solo carril, el respeto por las normas de tránsito, porque es una fiesta que se debe hacer en familia, con los compañeros de trabajo, respetando en todo momento las normas de tránsito. Sí, coronel, una fiesta religiosa desde hace muchos años y por eso aquí les vamos a explicar en qué consiste. Hablamos con una de las personas que más sabe del tema. Una de las personas que más conocimiento tiene sobre el origen de esta advocación mariana y sobre las celebraciones religiosas en torno a la Virgen del Carmen es Monseñor Álvaro Vidales Bedoya, canónigo de la Catedral Primada. La Virgen del Monte Carmelo, y se llama así porque tuvo su origen en ese lugar, Monte Carmelo, en Israel, en Haifa, frente al mar Mediterráneo. Esto data del siglo IX antes de Cristo. Monseñor asegura que la figura de la Virgen María y la fe hacia ella tienen un propósito religioso. Porque la misión de María es centrar nuestra vida en Cristo, camino, verdad y vida, la fidelidad a su evangelio. María es también quien nos anima a la solidaridad, que siempre será tan necesaria como lo fue en estos días con la nación hermana de Venezuela. Y María quiere también de nosotros que nos convirtamos, que nos dejemos cambiar la vida, que el Señor nos regale un corazón nuevo infundido por su Espíritu. En algunos lugares del mundo la celebración del Día de la Virgen del Carmen trasciende de lo religioso. Se programan caravanas de conductores que recorren las calles para celebrar este día. Mira, es patrona del Ejército de Colombia, es patrona de los transportadores, no solo terrestres, también fluviales, marítimos, aéreos, es patrona de los comerciantes, es patrona especialmente de quienes comercian en plazas de mercados, y los conductores
le tienen especial fervor, devoción a María, celebrándola, como les decía, desde mañana hasta el final del mes. Esas celebraciones conmemorando como la protección que la Virgen tiene a los conductores, la fe que el conductor tiene como en la Virgen. Ya prometió que el que tiene su escapulario, el día de su muerte, lo auxiliará. Entonces, el escapulario se hace bendecir y si usted carga su escapulario y tiene fe en ella, ella lo recompensará. Hoy en Bogotá y en otras ciudades del país empiezan las celebraciones religiosas y también los recorridos y caravanas de vehículos decorados en una colorida y sonora manifestación de fervor mariano. En otras noticias les contamos que a partir de hoy comienza en Cartagena la implementación de la tarifa diferencial de Transcaribe para estudiantes de educación básica, secundaria y media. Isaac Rivera, ¿cómo será este proceso para recibir este beneficio? ¿Qué tiene que hacer la gente? Nicolás, mire, recordemos que en total son unos 27.000 cartageneros que se verán beneficiados con esta tarifa diferencial. Ya este proceso arranca hoy con los estudiantes de bachillerato. Estas personas podrán disfrutar de un descuento de aproximadamente un 25%. Esto quiere decir que pagarán 1.000 pesos menos con respecto al valor ordinario del pasaje de Transcaribe. ¿Qué debe hacer la persona? El estudiante ingresa a la página de la alcaldía, allí verifica si se encuentra en el listado de los beneficiarios y una vez verificado, pues se dirige al centro de atención al usuario de Transcaribe ubicado en el patio portal, en toda la entrada del patio portal, esto ubicado en el sur de la ciudad, y allí empieza a hacer todo este proceso de validación y por supuesto vincular su tarjeta Transcaribe con este beneficio. Para esta atención al usuario se estipularon horarios desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y nuevamente desde las 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Esta semana empieza a regir la tarifa diferencial en Transcaribe para estudiantes de escuelas y de universidades en Cartagena. Esto demuestra el compromiso de la administración del alcalde Domé Turbay por la educación y particularmente por los estudiantes de la ciudad de Cartagena, que ahora no solo van a pagar menos en la tarifa del transporte público masivo, sino que van a aliviar una carga financiera que probablemente en algunos casos esté afectando su movilidad y permanencia en la escuela. Miren, para evitar congestión con la atención a las personas que se acerquen al centro de atención al usuario, este proceso se va a realizar de acuerdo al último número de la tarjeta de identidad, de la tarjeta de identificación de la persona. Hoy jueves, por ejemplo, se van a estar atendiendo a aquellas personas cuya último número de la tarjeta de identidad termine en 6 y 7. Mañana viernes los terminados en 8 y 9 y así sucesivamente hasta que se vinculen todos aquellos beneficiarios para que disfruten de este beneficio. 7 de la mañana, 48 minutos. Mucha atención porque hay problemas de movilidad en Medellín por una falla en el metro. Alfonso Cárcamo, ¿qué se conoce? ¿Qué es lo que está pasando? Daniela, a esta hora el sur del Valle de Aburrá es un completo caos por un problema, por una falla técnica en el metro de Medellín. Lo que ha informado el sistema de transporte es que las catenarias, que son los elementos que dan electricidad o que permiten el fluido eléctrico para que los trenes se muevan, pues tienen una falla y están prestando servicio en la línea A desde la estación Niquía, en el norte del Valle de Aburrá, hasta la estación Poblado, ya aquí en la ciudad de Medellín. Es decir, que hay 6 estaciones en la línea A que están fuera de servicios. Esas estaciones son Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, la estación de Sabaneta y también la estación del municipio de La Estrella. Por aquí hay gente que está tomando transporte alterno en carros particulares, en moto y también en los buses que ha permitido el metro que lleguen hasta aquí para que puedan llevar a las personas que se bajan en esta estación Poblado hasta las otras estaciones. Amigo, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias Caracol. Tiene usted ya rato de estar aquí, va tarde al trabajo. ¿Qué fue lo que le pasó? No, la estación, pues dijeron que no había servicio hasta el Poblado y nada, 10 minuticos esperando, pero ya para el trabajo. Ya para entrar al trabajo, ¿lleva usted tiempo esperando? ¿Ya saben que se va a ir? ¿Ya tomó la decisión? Sí, ya para acá pedí un carro y normal. Carro particular, mucha gente está tomando diferentes opciones. Mi señora, ¿cómo está? Bienvenida a Noticias Caracol. ¿Se quedó usted varada también con ese tema del metro? ¿Hacia dónde va? Voy hacia límites con el Retiro.
Hacia el Retiro. ¿Cuál bus tiene que coger? ¿Ya sabe cuál bus va a coger? No, nos tocó pedir un servicio porque está demasiado complicado. Muy complicada la situación a esta hora. Hay gente pues que no se ha podido montar a los buses porque pues obviamente vienen completamente llenos. Mi señor, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Se quedó usted varado con ese problema del metro? Sí, un poquito. ¿Hacia dónde va? Hacia Envigado. Hacia el municipio de Envigado. ¿Ya saben que se va a ir? Sí, claro. ¿Está esperando bus, carro? Camino aquí a la avenida del Poblado, cojo el bus y ya me lleva hasta mi destino. ¿Compleja la situación? Un poquito. Bueno, ahí está. Estas son las imágenes a esta hora en la estación El Poblado, en el sur del Valle de Aburrá. Compleja situación por el daño en las catenarias del metro de Medellín, que tiene hasta el momento 6 estaciones fuera de servicio y pues obviamente una movilidad completamente colapsada en ese punto de la capital antioqueña. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 50 minutos. Les contamos que el próximo 20 de julio se instala el nuevo Congreso de la República y es momento de conocer cómo está instalado este nuevo Congreso que, recordemos, se eligió el pasado 8 de marzo, Daniela, en las elecciones legislativas que tuvimos para el Congreso de la República. Por ejemplo, ahí estamos viendo la fotografía del próximo Senado de la República, año 2026-2030. Estamos hablando de 103 curules. Tal vez los partidos con mayor representación son el Pacto Histórico, la bancada mayoritaria de forma unitaria, que tiene 25 senadores, sumando la curul de la oposición, que representa a Iván Cepeda por quedar segundo en las elecciones, pero también otra bancada importante es la del Centro Democrático, que cuenta con 17 senadores. Pues en la Cámara de Representantes el panorama es similar. Los partidos de gobierno son Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y se agrega el movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La oposición hasta ahora tiene los mismos partidos que en Senado: Pacto Histórico, el MAIS y la curul de la oposición, que la ocupará Aida Quilcué, ex fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Pero Nicolás, con este panorama, a la espera de la decisión que tomen oficialmente partidos como el Liberal, la U, Conservadores, los Verdes, entre otros, el mapa queda así. Hay 43 representantes a la Cámara de Gobierno, 41 oposición y hay 99 por definir. Imagínese, pero permítame hacerle el mismo cálculo en el Senado de la República, porque estamos hablando de 28 senadores que en este momento son de gobierno, 27 de oposición en el Senado y 48 están por definir. Hay que señalar que es posible que en las próximas horas conozcamos con mayor certeza cuál es la posición que han tomado partidos como el Liberal, el Conservador o la U, que serán determinantes precisamente para el próximo año legislativo. Hacemos contacto con Juan Carlos Mateus, quien ha estado muy atento a esas negociaciones políticas, Juan Carlos, que se han presentado en las últimas horas precisamente para definir quiénes serán los presidentes tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes. Así es, Nicolás. La puja política por la presidencia del Senado, que se elegirá el próximo lunes 20 de julio, sigue, pero ya hay algunas luces sobre quién estará al mando en esta nueva legislatura, cuando estamos a 5 días de que se elijan las mesas directivas. Las líneas propuestas hoy señalan a Alfredo de Luque, hombre del partido de la U, quien sería el nuevo presidente del Senado. Esto ocurre cuando el Centro Democrático sigue dando la pelea política para llegar a esa dignidad en el Congreso de la República. Sin embargo, los números no le favorecen y ante este panorama, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador, pidió mesura y sobre todo evitar que el Pacto Histórico, partido opositor, sea quien defina el nuevo presidente del Senado de la República. Se está proponiendo por parte del Centro Democrático, no me consta, ir voto a voto a la plenaria. Me parece mala cosa. No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado. Sería un absoluto contrasentido. Me parece que esa no es la vía, que ese no es el camino. Y como lo he expresado, esta presidencia de Abelardo de las Priellas es atípica, no llega por ningún partido tradicional, o por casi ningún partido. El objetivo es llegar a los consensos y lograr una posición unificada para la elección del nuevo presidente del Senado, señaló Carlos Guevara, compromisario del partido Mira. 8 de la mañana, 42 minutos. Les contamos que alias Castor, máximo cabecilla de los costeños, en carta enviada al presidente electo Abelardo de las Priellas y al ministro de Justicia designado Iván Cancino, manifestó su intención de que se le aplique la Ley de Justicia y Paz. Esto tras el ultimátum anunciado por el nuevo gobierno a las estructuras delincuenciales. Margarita Ariza, ¿qué más dice este documento?
Nicolás y televidentes, en este documento, alias Castor le pide al gobierno entrante la instalación de una mesa de diálogo para acordar su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. Lo pide con todas las garantías institucionales que le permitan la desmovilización de aproximadamente unos 2.000 miembros de esta estructura criminal. Sobre esto se refirió hace algunas horas la fiscal general de la Nación y dijo que alias Castor ya está sometido a la justicia. Él está sometido a la justicia hace bastante. Él está preso, como ustedes saben, hace bastante. De hecho, nosotros celebramos un preacuerdo con él, una sentencia preacordada, donde a él se le condenó por más de 100 homicidios, efectivamente, y en realidad son como 90 y tantos homicidios y unos cuantos tentativas de homicidio, que esto da como unos 140 casos contra la vida. Pero esto se hace por vía de justicia ordinaria, esto no se hace por vía de un sometimiento de ley 2272, como entiendo que se está mencionando en esa carta. Alias Castor relaciona también en este documento un historial de lo que él dice, el cumplimiento de los hechos delincuenciales que lo hizo a través del proceso de paz, de diálogos que adelantaba con el gobierno nacional, que recordemos fue suspendido el pasado 8 de julio. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8:44, hay buenas noticias sobre el Regiotram del Norte, uno de los proyectos de movilidad más importantes para la Sabana de Bogotá. Héctor Rojas nos cuenta los avances para materializar esta obra. Héctor. Y es que este proyecto va a conectar a las personas que viven en la Sabana Norte y va a beneficiar justamente a más de 180.000 personas cada día en estos trayectos. Y es que acaba de terminar una reunión o una serie de reuniones y le entregaron un informe final del Banco Mundial, y por eso le preguntamos al gobernador de Cundinamarca. Gobernador, ¿cuál es ese informe y buenas noticias hoy justamente que está cumpliendo el departamento años? Bueno, así es, de 213 años de aniversario, hoy el IFC, que es el brazo estructurador del Banco Mundial, nos entrega el informe de relatoría de las mesas de discusión que tuvimos con Bogotá en el marco de las observaciones que presentó el distrito sobre el proyecto Tren de Zipaquirá. La buena noticia es que ya hay conclusiones acerca de estas reuniones y hemos llegado a diferentes acuerdos. El primero es que todo aprovechamiento del espacio público dentro del corredor férreo que tenga puentes o viaductos va a tener previa viabilidad de Bogotá. Un segundo elemento concluyente es que este proyecto cuenta con todos los requisitos técnicos en cuanto a habilitación de cruces peatonales, en cuanto a inserción urbana, y que Bogotá deja expresa constancia que es necesario en el corto y mediano plazo poder hacer unas construcciones de intersecciones viales sobre el corredor de Lagos de Torca. Y tercero, pues una conclusión determinante, y es que este proyecto cumple con todos los requisitos que garanticen un adecuado servicio de movilidad tanto para los habitantes de la región como para los habitantes de Bogotá, porque se integra perfectamente con los sistemas Transmilenio de Bogotá, con las troncales Transmilenio de la ciudad y también con la línea 1 y 2 del metro, así como también con los zonales del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Bogotá. Gobernador, muchísimas gracias. Pues sin duda esta es una muy buena noticia, no solamente para las personas que viven en Cundinamarca, como en municipios como Cajicá, Zipaquirá, como Chía, sino también a todas las personas que se movilizan constantemente entre Bogotá y la Sabana Norte. En otras noticias, continúa la campaña de Caracol Televisión y otros medios junto con el Banco de Alimentos y la Cruz Roja para ayudar en una jornada de alistamiento de ayudas humanitarias destinadas a Venezuela. María Juliana Reyes, ¿cómo avanza este proceso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en Noticias Caracol seguimos del lado de la gente y del lado de los venezolanos. Y desde aquí, desde el Banco de Alimentos de Bogotá, hoy tenemos una jornada muy especial de la cual nos va a hablar el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, porque vendrán voluntarios, tanto de Noticias Caracol, de Caracol Televisión y de la emisora La Calle. Padre, cuéntenos cuál va a ser el ejercicio que se va a realizar el día de hoy. Pues ayudarnos acerca y la posibilidad de tener los voluntarios que han hecho posible que con los medios de comunicación
mucha gente se entere de lo que estamos haciendo, hará posible que empaquemos, armemos unos paquetes alimentarios y lleguemos con esos paquetes a las poblaciones que están pasando las dificultades que en estos días son noticia y que en estos días nos están uniendo para hacernos solidarios. 1.528 kilómetros que nos diferencian hacen un pequeño espacio cuando la solidaridad nos une a todos. Necesitamos seguir solidarios y seguir conscientes de que en www.bancodealimentos.org.co es fácil conectarnos, es fácil ayudar. Hay mucha gente que ya nos ha ayudado y les agradecemos, pero sabemos que muchos han estado pensando, han estado aplazando y han estado considerando que ayudar no es tan fácil. No olviden, breve ni les cuesta a ustedes ni nos cuesta a nosotros. Y estamos a un botón. En la página del Banco de Alimentos de Bogotá es fácil hacerlo. Padre, muchísimas gracias. La invitación, por supuesto, a seguir con esas donaciones que al final se vuelven en esto, productos que van a ser enviados a Venezuela, a las familias que tanto lo necesitan en este vecino país. Y otro dato, la callejera de la calle también va a estar recibiendo donaciones para que estén muy pendientes de dónde va a estar y puedan entregar esos alimentos no perecederos para ayudar a las familias en Venezuela. La tierra se movió. En un instante, todo cambió. Familias incompletas, amigos ausentes, recuerdos que duelen. Tranquilo, papi, no te asustes que ya te estamos bien. Venezuela nos llama, ayudar nos acerca. Noticias RCN, Blue Radio, Semana, Caracol Radio, La FM, NTN 24, El Tiempo, El Espectador, La República, Cambio, Olímpica, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV, Canal 1 y Noticias Caracol. Los grandes medios de Colombia se unen para tender un puente de solidaridad y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Todos por Venezuela. Todos por Venezuela, sí señora. 8 de la mañana, 51 minutos. Susana Peláez, gerente general de QCESAR, estuvo en Mujeres que Inspiran de Negocios DITU. En conversación con Daliana Garzón resaltó el liderazgo femenino en la construcción, el crecimiento de la compañía en sus 70 años en el mercado y también habló de los retos actuales que tiene el sector. En Mujeres que Inspiran de Negocios DITU hemos llegado hasta QCESAR para conversar con su gerente general, Susana Peláez, a quien le agradecemos además por aceptar esta invitación. Susana, un gusto. Muchas gracias, Daliana, por tenernos acá, por tenerme en este espacio y feliz de estar acá y que conversemos. Estuvo primero su abuelo, después su tío, su papá y fue su papá el que le cedió la gerencia hace 4 años. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio también en la cultura organizacional de pasar de una empresa que tradicionalmente fue liderada por los hombres y que ahora sea usted la nieta que está ahí al frente de la compañía? QCESAR, una empresa de 70 años, un legado familiar y un legado a nivel de país en lo que es construcción de ciudad, construcción de comunidades. Hoy en día soy una orgullosa mujer de la construcción, pero que también busco que a través de mi ejemplo muchas más mujeres vean que es posible y creo que lo estamos viendo también en este sector donde ya hay una transformación y una mayor participación de las mujeres. Ustedes también han hecho en su camino la consolidación de varios mercados, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, pero también recientemente llegaron a la costa caribe colombiana, a Cartagena. Cuéntenos cómo les está yendo. Estamos muy felices, tenemos un proyecto de vivienda de interés social de cerca de 1.300 viviendas. Como lo mencionas, recientemente salió a ventas y hemos tenido una acogida muy importante y muy interesante por parte
de los compradores. Hace muy pocos años el sector de la construcción era el principal motor que jalonaba el crecimiento económico de nuestro país. ¿Cómo le han hecho frente a esta situación puntual? Porque hemos visto que se ha contraído la vivienda BIS y también la no BIS. Si ya no existen los subsidios de Mi Casa Ya, sí hay programas en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, que le apuestan a que las familias puedan tener los subsidios y buscamos llevar a la familia y acompañarla desde el momento de la venta hasta el momento de la escrituración para que pueda culminar con ese proyecto de tener vivienda propia. Bueno, y eso también me lleva a consultarle sobre esos 1.800 empleados entre directos e indirectos. Muchos de ellos me imagino que tienen un salario mínimo legal vigente en Colombia. ¿Cómo les ha ido con ese incremento que se implementó este año del 23,7%? Hicimos los ajustes necesarios y los incrementos a todos nuestros trabajadores y sí, eso implicó unos menores márgenes y unas menores utilidades para la compañía este año versus lo que se tenía previsto. Y es que pese a todas esas condiciones, también las proyecciones para el cierre de este 2026 también son bien importantes. Háblenos por favor a qué le están apuntando antes de terminar el año. A nivel de las ventas de la compañía esperamos estar del orden de 650.000 millones de pesos y esperamos tener el lanzamiento de unos proyectos de estrato medio alto en Bogotá. Y a nivel de escrituración esperamos estar cercanos a los 750.000 millones de pesos con un componente de vivienda de interés social importante. Seguramente hoy las finanzas del país no dan para ser tan generosos en esos ajustes tributarios. ¿Usted cree que a nuestro país, a ustedes los empresarios, les cabe un tributo más? Lo fácil siempre es seguir poniendo más tributos. Lo difícil muchas veces es mirar hacia adentro y ver qué cosas no están funcionando, y creo que hay una oportunidad muy grande porque hay muchas empresas, pequeñas empresas, las pymes, que es el gran tejido empresarial colombiano, que no aguanta más tributos. Gerente general de Cusesar, Susana Peláez, a quien le agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación acá en Mujeres que Inspiran de Negocios. Dito, fue un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Veamos ahora qué tenemos en Caracol en Vivo, en nuestra señal digital. Juan Camilo, esa pelea en el Congreso está tremenda. Como para alquilar balcón, Nicolás, así es, por la presidencia y para presidir las mesas directivas allí en el Congreso de la República. En segundos va a hablar el director del Partido Centro Democrático, pero también vamos a hablar con los protagonistas. Va a estar aquí Daniel Briceño, Alfredo de Luque, quienes están aspirando a las presidencias de Cámara y también del Senado de la República. En segundos vamos a tener esta pelea que se va a definir el próximo 20 de julio. Vamos a hablar también, a tenerles la entrevista completa con el presidente Alejandro Ramelli, que va a responder sobre los muy duros cuestionamientos que está haciendo el gobierno electo de Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por supuesto, la hazaña, la épica que hizo ayer la selección argentina, clasificando a la final contra España, ganándole al último minuto y remontándole el marcador a la selección inglesa. Estos temas y más en segundos en Noticias Caracol en Vivo en nuestras plataformas digitales. Gracias, Juan Camilo. Por ahora nos despedimos. Sí, ¿Qué pasa? Bueno, así es el fútbol. Es que le gané la polla a Daniela. Repitió, me lo dijo, me lo repitió. Estas fueron las noticias. Nos invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para ustedes en digital. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene el Tour de Francia. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz jueves. Buen jueves.